Hola Liz, ¿cómo está? Buenos días. Una disculpa, no solo hubo las complicaciones que le mencioné ayer, sino que en la oficina acabamos muy tarde. Claramente ya no era prudente ir a casa ajena para grabar. Por suerte pude solucionar algo el tema del internet y lo estoy grabando hoy en la mañana para ya mandárselo, ¿no? Igual, pues, obviamente hoy procuraré, sí, moverme a algún lado para subir las clases de mañana y evitar cualquier complicación. Pero bueno, ya sin decir más, continuamos con la clase. Hoy, bueno, continuamos con la redacción. Hoy específicamente vamos a ver principios del párrafo. Hoy creo que me gustaría ver nada más cómo se caracteriza, cómo se utiliza, para ya después, clase con clase, ver distintos componentes que, pues, bueno, sí, vaya, hoy decir los componentes en general para después ya explicarlos, ¿no? Entonces, permítame nada más para... Aquí estamos. Entonces, el párrafo. ¿Qué es el párrafo? Bueno, el párrafo es una, podemos decir, colección de ideas. No, más bien va a ser más simple ir de lo grande a lo chico. Y es una parte de un texto que recopila una idea específica sobre el tema del escrito. Voy a poner sobre el tema del texto, nada más para dejar en claro que estamos hablando del mismo. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Bueno, déjame nomás diferenciar acá. Pero, digamos, si yo estoy haciendo, y puede ser cualquier tipo de texto, puede ser una carta, puede ser, pongamos un ejemplo, con una carta. Cada párrafo va a ser, o sea, la idea general es, por ejemplo, saludar a mi mamá y contarle cómo va mi vida, ¿no? Entonces, cada idea se va a separar, va a ser, pues, la primera idea saludarla y decirle cómo me ha ido, la segunda idea contarle de mi vida amorosa, la tercera idea contarle de mi vida laboral y la cuarta idea despedirme. Esa es la carta. Pero luego digamos que hago un escrito sobre el pan, la comida. Entonces yo digo, ok, pues voy a hacer distintos párrafos. Entonces yo quiero hablar sobre el pan, su historia, sus usos, su creación y cómo ha evolucionado, ¿no? Entonces, en general, esta historia del pan. Pues mi primer párrafo tal vez va a hablar de una introducción general, pero luego, digamos, mi último párrafo, pues una conclusión general. Todo el cuerpo me va a exponer distintas facetas de la idea principal del texto, o sea, y que son ideas separadas de las otras. Entonces, un párrafo va a ser sobre la historia del pan, otro sobre cómo se hace, otro sobre sus costos, otro sobre actualmente cómo se usa. Entonces, cada idea es diferenciada de las otras, tienen segmentos claros y cada una me va a estar ayudando a cierto tema, a exponer cierto tema. Entonces, para cada uno voy a utilizar un párrafo o párrafos. Se vale también utilizar, digo, si el texto es más extenso, varios párrafos para una sola idea, pero entonces tienen que ser una idea, digamos, en tres partes, ¿no? En tres facetas claras. Entonces, ok, la historia. Pues voy a hablar de cómo se hacía antes, luego de un cambio claro que hubo en su producción y luego de cómo llegó a la modernidad. Entonces, sigue siendo la historia, los tres párrafos, pero los separamos. La verdad es que para los textos que vamos a ver nosotros, un párrafo sería suficiente, no vamos a ir a tanta extensión, pero es importante notar que eso es, digo, tal vez estoy usando la palabra, pero el párrafo. Es una separación de ideas o de facetas de ideas para complementar o para
construir las partes de un texto. Justamente siguiendo esas características lo podemos dividir en tres, que son unidad, coherencia y uniformidad. ¿Qué significan estas? Bueno, unidad justamente se refiere a ideas únicas y separadas. Es decir, puedes hablar del mismo tema en 3 párrafos, sí, pero tienen que ser los 3 párrafos complemento uno del otro, ¿no? O sea, estamos hablando de la historia en todos, pero distintas ideas separadas, porque uno es de la prehistoria, otro es de la Edad Media, y etcétera, etcétera. Que digamos, pongamos el ejemplo más sencillo de un solo párrafo. Pues un párrafo va a ser de la historia, otro párrafo va a ser de los usos actuales, otro párrafo va a ser de las recetas, ¿no? Entonces, es eso, que sea cada párrafo una idea separada y única. Es importante eso, no podemos estar hablando en varios párrafos de la misma, así exactamente misma idea, ¿no? Se vuelve tedioso, se vale tener un párrafo largo, en cierta medida, pero no se vale que todos los párrafos hablen de exactamente lo mismo, porque entonces el texto se vuelve letárgico y no comunica nada. Pero sí, o sea, vaya, una idea separada, clara, entonces por eso se planea, ¿no? O sea, yo creo que para unidad le voy a poner un diagrama bastante bueno, ¿no? Como para explicarlo, entonces puede que sea una clase un poquito más larga, pero vaya, para dejarlo más claro. Luego, coherencia. Esto significa claro y ordenado. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, 2 características. Que el orden de los párrafos esté claro y ordenado, en general, es importante para que las ideas vayan construyendo. Esa es una. La más importante es el orden de las oraciones dentro del párrafo. ¿Por qué? Porque cuando estamos exponiendo una idea, uno podría considerar que cada párrafo es como un mini ensayito. Entonces, tiene que tener una idea introducida, una explicación de esa idea y como un fin a la idea. No necesariamente una conclusión en forma, esa vendrá después en el texto, pero sí tiene que tener un orden, ¿no? Se tiene que desarrollar esta idea con un orden claro y donde la información que uno va metiendo vaya construyendo poquito a poco. Entonces es como, ok, primero hablo de la historia, ¿no? Entonces, primero voy a decir cómo empezó, luego voy a decir que por las migraciones pasó todo esto, y luego que ya por fin se llegó a esta etapa de la Edad Media, ¿no? No importa, fui construyendo poquito a poco. Y el orden de las oraciones tiene mucha importancia, también por eso luego metemos herramientas como los incisos o las oraciones coordinadas, todo este elemento para poder seguir un orden lógico. Y finalmente, uniformidad. Este es mucho más de estilo, vaya, del bien escribir, ¿no? Que es que los párrafos tengan, voy a poner, mismo largo. Esto no es necesario, es una característica de escribir de manera clara, pero luego vemos a grandes escritores, ¿no? Que claramente no siguen el mismo largo en cada párrafo, cada idea puede tener su propia extensión. Generalmente en temas como cartas, en temas como correos, sí se busca que tengan, que si va a haber varios párrafos, que en correos no es lo más común, pero en cartas sí, que cada uno tenga el mismo largo. ¿Para qué? Para que sea más fácil de leer. O en textos oficiales, sí se busca este mismo largo. Yo creo que en uniformidad, el detalle importante que queremos ver es que a cada idea se le asigne la misma distancia, el mismo largo. Entonces, ¿qué pasa? Pues digamos, un párrafo estamos hablando de un tema mucho más extenso y hay muchas más ideas. Pues si a cada idea le damos ese mismo largo, ese mismo desglose de información, pues bueno, hay más ideas, hay más facetas, no importa, el párrafo será más largo, tiene sentido, va a ser más fácil leerlo porque cada pedazo de información sí está teniendo ese mismo largo. Entonces, tal vez no el párrafo completo, pero sí estás
estos cachitos del párrafo sí van a tener el mismo largo y por eso el texto se va a sentir mucho más ameno, más fácil de leer. Yo creo que así lo dejaría mismo largo y voy a recalcar aquí de ideas para no encasillarnos en el formato de un texto oficial, por así decirlo. Y bueno, hasta ahorita esto es lo que quería revisar con usted. Vamos, es algo simple, pero pues, es importante tenerlo en claro, ¿no? Ya la siguiente clase vamos a empezar con unidad para entender un poco a qué nos referimos, cómo se puede planear un texto. Y le digo, no sé si depende del tiempo y depende qué tan claro esté quedando todo. Veré si lo dividimos en dos, porque hay un diagrama muy bueno que sí me gustaría incorporar, porque creo que a usted le va a ayudar mucho en su momento, porque es un poco cacha todo, ¿no? Podemos utilizarlo en cualquier tipo de ensayito, en cualquier tipo de texto, para planear nuestros párrafos y nuestras ideas. Pero bueno, espero esté muy bien, Liz. Hasta luego.